Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. Viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Les doy la bienvenida en este día para estar nosotros dialogando sobre lo que hemos venido haciendo en las últimas 3-4 semanas, hacer comentarios sobre la constitución de la Sagrada Liturgia o el Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Nosotros hoy estaremos comentando algunos de los números que nos hablan sobre la naturaleza de la liturgia, de qué se trata la liturgia, cuál es el centro, lo significativo de aquella actividad de la iglesia que nosotros realizamos como bautizados, que llamamos liturgia, el entrar en contacto con lo divino, entrar en contacto con Dios a través de esta actividad a la cual Dios nos invita y nosotros respondemos a ese llamado. Así es que les doy la bienvenida y les invito a que se comuniquen con nosotros, si así lo desean, para hacer preguntas o comentarios en vivo aquí en la cabina al 888-880-8563 o nos envíen sus comentarios, sugerencias, preguntas al 830-388-3009. También nos pueden escuchar en vivo por internet o por el teléfono inteligente en la página web de Virgen de Guadalupe 1380.com o en la página de Facebook del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio, que es facebook.com/BG Radio 1380. Pues bien, continuamos nosotros con nuestros comentarios sobre la constitución de la Sagrada Liturgia. El número 7, que empieza con un tema muy importante sobre la liturgia, es la presencia de Cristo en la liturgia. Y entonces nos dice esto: para realizar una obra tan grande, la obra de la redención, una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Cristo está presente en su iglesia en todo momento, dice, pero especialmente está presente Cristo en la acción litúrgica de la iglesia. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, y al mismo tiempo que entonces se ofreció en la cruz. Entonces es esa acción de Jesucristo de darse por nosotros, de darse por la iglesia, por la redención del mundo, y que entonces se vuelve a ser presente cuando celebramos la Eucaristía, y ahí Cristo se hace presente por excelencia en todos los sacramentos, en todas las acciones litúrgicas de la iglesia, pero especialmente en la Eucaristía. Cristo está presente con su virtud en los sacramentos.
los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, el de el matrimonio y el de las órdenes sagradas. Ahí se hace presente, está presente en su virtud, con su virtud, en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. El ministro solamente sirve como instrumento, pero quien bautiza es Cristo. Está presente en su palabra, pues cuando la iglesia lee la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla, palabra de Dios. Es Cristo quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se hace real esa promesa de Jesucristo, que donde 2 o más se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Esa presencia de Cristo en la liturgia es una presencia salvadora. Se hace presente para darnos los méritos de su salvación. Y entonces, por eso es que este número de la Sagrada Liturgia nos habla principalmente de cómo se hace Cristo presente en la liturgia. Imagínense ustedes, nosotros vamos a misa cada domingo. Algunos tienen la devoción de ir a la misa diaria, pero cuando vamos a misa en domingo o en alguna solemnidad, muchas personas dicen: ay, es que la misa es muy aburrida. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero es que ¿dónde están las personas cuando la presencia de Cristo se hace real en la liturgia? Si nosotros encontramos que la presencia de Cristo es aburrida, pues entonces preguntémonos, ¿cuál es mi relación con Cristo? ¿Cuál es nuestra relación con Cristo que no le encontramos objetivo, que no le encontramos el porqué de ser, de que Cristo se haga presente en mi vida, en la vida de todos los bautizados, para darnos los méritos de su salvación, para comunicarnos y hacernos presente la presencia de Dios Padre a través de su Espíritu? Y que nosotros podamos entrar en ese éxtasis de comunión con Dios. Imagínense ustedes, ¿eso es aburrido? Qué lástima que muchas personas no se den cuenta de la naturaleza de la liturgia, que no nos demos cuenta de que cada vez que nos reunimos en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para realizar una acción litúrgica, Cristo está presente, y de una manera tan real que entonces lo único que nosotros podemos pensar es que estando en la liturgia estemos ahí de cuerpo, pero que no estemos en el alma, que nuestro pensamiento, nuestra espiritualidad, nuestro recogimiento nos ayude a entrar plenamente en esa presencia de Cristo que se hace real en medio de nosotros, y que nos llama no solamente a la salvación, sino que nos llama a seguirlo a Él, a convertirnos constantemente en sus discípulos. Y si esto es aburrido, Dios mío, yo me pregunto, ¿qué está pasando en esa liturgia? ¿Por qué las personas la encuentran aburrido? O si esperan que la liturgia sea un show, en donde seamos nosotros entretenidos. Nosotros no vamos a la liturgia, no vamos a la misa para ser entretenidos. No es un show. Es
un llamado a centrarnos todos juntos como bautizados en la presencia de Cristo, que se hace real, una vez más le repito, se hace real en la liturgia, y que ahí nos encontramos con Él. El encuentro con Cristo es el encuentro con alguien amado, con alguien, con un amigo, que nos da gusto poder estar en presencia nosotros con Cristo y Cristo con nosotros. Y entonces el encuentro de alguien que verdaderamente nos ama y que lo amamos no debería ser un evento aburrido, no debería ser una acción aburrida. Que nos demos cuenta que la liturgia, en lo que pasa dentro de esa liturgia, si estamos en la liturgia de la palabra, es Dios mismo quien nos habla y que nosotros respondemos y que nosotros aclamamos y que nosotros damos gracias a Dios por esa presencia a través de su palabra, y que entonces el que nosotros estemos presentes en la liturgia y Dios nos hable requiere de nosotros recogimiento, requiere de nosotros centrar la atención, requiere de nosotros estar, sobre todo en la primera y segunda lectura, sentados escuchando. Es como una manera metafórica de decir, nos sentamos a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y que si no lo hago, no estaré ahí presente, pero no estoy en presencia de Cristo. Y entonces si yo no me hago presente al misterio, el misterio me va a rebasar y ni siquiera me di cuenta, y entonces digo que la misa es aburrida. ¿Cómo va a ser aburrida la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser aburrido el que Cristo me diga, me hable y me diga de ciertas maneras lo tanto que nos ama y cuida de nosotros? O que responda a nuestras cuestiones más profundas de nuestro ser a través de su intervención divina. Y luego entrar a lo que es la celebración eucarística de la Cena del Señor, el partir el pan y el compartir el mismo cáliz que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entramos otra vez en otra forma, ya no de la palabra. La liturgia de la palabra se terminó con la homilía, la profesión de fe y las oraciones de los fieles, pero entonces entramos a otra especie de trance donde Dios se manifiesta y nos manifiesta su divinidad, la transformación, como lo hizo Cristo con sus discípulos en la transfiguración en el monte Tabor, que a través de pan y de vino Jesucristo se transforma y nos muestra su divinidad. Y entonces ahí que nosotros o estaremos distraídos o no nos concentraremos en la presencia del Señor, pero la presencia de Cristo en la Eucaristía nos llama a enfocarnos y entrar y a tener un encuentro con Cristo a través de ese misterio. Nosotros sabemos que la liturgia nos hace presente a Dios a través del misterio. No es que nosotros vamos a entrar en contacto con Dios como nos encontramos con un amigo que lo saludamos, lo vemos físicamente, nos abrazamos, etcétera, nos damos, intercambiamos signos de afecto. Esa es una presencia real. También la presencia de Cristo y la presencia de Dios es real, pero a través del misterio, que entonces se hace a través de ese misterio, se revela a través de los símbolos que usamos, como el símbolo de pan, el símbolo de vino, que para nosotros se hace el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nosotros no podamos entrar al misterio, y el misterio no se hace en el bullicio, se hace en la calma, se hace en el recogimiento. Y si no puedo hacer eso, entonces sí voy a encontrar la liturgia aburrida, pero a final de cuentas el que es aburrido es aquella persona que se rehúsa a entrar, a sumergirse en el misterio de la presencia de Cristo en nosotros a través de la liturgia.
Entonces, no digamos, por favor, que la misa es aburrida. Es el evento salvífico de la obra salvadora de Cristo y que nos habla muy personalmente a través de su palabra y que se hace presente en el pan y en el vino que ofrecemos a Dios como acción de gracias y que lo ofrecemos como acción de gracias y luego nos lo regresa. Eso que hemos ofrecido como acción de gracia nos lo regresa como alimento. Pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento, como pan y bebida de salvación. Entonces, toda esa manera en que Dios se manifiesta a través de los misterios es hacerse presente en nuestras vidas para manifestarnos su salvación y para santificarnos. Entonces, ojalá que no seamos indiferentes al misterio, a la presencia de Cristo en nuestras vidas, a través de las acciones litúrgicas, a través de los sacramentos, a través de el sacramento, la Eucaristía, a través de la liturgia de las horas, que es nosotros nos unimos a Cristo en su oración al Padre, juntos todos en Cristo, oramos al Padre a través de la liturgia de las horas. Entonces, toda esa espiritualidad, toda esa manera de enfocarnos en la presencia de Cristo es que Él nos va llevando de la mano por esos misterios de salvación y por eso proclamamos, después de la consagración del pan y el vino, este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de la fe, porque misterio y sacramento vienen a ser sinónimos. Es el sacramento o es el misterio, es la manera misteriosa en que Dios se revela a nosotros a través de los símbolos, las acciones litúrgicas. Entonces, volvamos nosotros a reevaluar cuál es nuestra participación en la liturgia donde Cristo se manifiesta su presencia salvadora en medio de nosotros. Por la palabra, por los símbolos, a través de del misterio. Entonces, una vez más, la presencia de Cristo se hace real en la liturgia. Y entonces ahí se cumple lo que Él nos ha prometido. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Continuamos con lo que nos dice este número 7 de la presencia de Cristo en la liturgia. Dice, realmente, en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los seres humanos santificados. O sea, ahí tienen lo que yo les he repetido en muchas ocasiones en esta programación. Es el doble movimiento de la liturgia. Dios es glorificado con nuestra acción de gracias, con nuestra alabanza, y nosotros somos santificados cuando Dios desciende a nosotros a través de esos misterios, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que luego recibimos en comunión, y entonces es la manera en que Dios nos santifica y nosotros respondemos alabándolo y dándole gracias. Es ese doble movimiento del que nos está hablando aquí el número 7, hacia la mitad del número 7, donde dice, realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado, nuestra glorificación a Dios, y los seres humanos son santificados. Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia. O sea, junto con Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, o la iglesia es la esposa de Cristo, entonces junto con Cristo, invocamos a Dios Padre. Y por
Por Él, por Jesucristo, la Iglesia tributa culto al Padre eterno. Esa es la esencia de la acción litúrgica, que siempre Jesucristo, que nos atrae a sí mismo, y junto con Él nosotros, como la Iglesia, la esposa de Cristo, invoca a Dios Padre, y por Jesucristo le tributa a Dios culto al Padre eterno. Y entonces hay una vez más ese doble movimiento. Dios nos santifica y nosotros lo glorificamos y le damos gracias. Por eso, dice la Constitución de la Sagrada Liturgia, por eso, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Si ustedes quieren tener una definición bien concisa de que si nos preguntamos ¿qué es la liturgia? Aquí lo tenemos. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué ejercicio hace un sacerdote en favor del pueblo, en favor de la asamblea? El sacerdote es el puente de unión entre Dios y los seres humanos. Es ese puente de que nos ayuda a que nosotros por Cristo podemos estar en la presencia de Dios. Podemos ser santificados por Dios y nosotros podemos juntamente con Cristo ofrecer una alabanza grata a Dios. Y entonces ese es el trabajo del sacerdote. Por eso Cristo, como sacerdote, sumo sacerdote y eterno sacerdote, ejerce su ministerio sacerdotal ofreciéndose como ofrenda agradable al Padre y siendo puente entre Él, Dios Padre, y nosotros. De ahí que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso, en pocas palabras, es la liturgia. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y como sacerdote, Cristo, a través de la liturgia, nos lleva al Padre. Muy bien. Tenemos, parece que algún saludo, no sé si... Sí, padre, dice Carmen Urrueta, buenas tardes, padre Locatero, saludos, Dios lo bendiga, gracias por compartir y evangelizarnos acerca de la liturgia que tanto necesitamos. Cuídese, un abrazo en Cristo Jesús. Gracias, Carmen, por tu comentario y saludos, sí, para todos ustedes que nos escuchan a través de este medio o los medios de comunicación social a los que tienen acceso. Pues bien, entonces, continuando con esta sencilla pero muy profunda definición de lo que es la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, en la liturgia los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realiza la santificación del ser humano. A ver, vamos a escudriñar qué es lo que quiere decir este comentario de que en los signos sensibles, ¿qué signos sensibles usamos? Primero vamos a considerar, dice, en los signos sensibles. ¿Cuáles son los signos sensibles? Cualquier signo que que toque nuestros sentidos. Nosotros sabemos, ustedes saben que tenemos 5 sentidos. El olfato, la vista, el sabor, el tacto y el oído. Espero que no haya repetido alguno y haya quedado alguno fuera, pero esos son tacto, vista, gusto,
oído y el olfato. A través de esos sentidos, nosotros percibimos por los signos, que esos signos realizan cada uno a su manera la santificación del ser humano. Ok, entonces, ¿qué signos usamos en la liturgia que llegan a nosotros a nuestros 5 sentidos? Pues primero usamos la palabra. ¿Por dónde entra la palabra a nuestros sentidos? Por el sentido del oído. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos y hacemos aclamaciones. O el saludo del sacerdote, o la oración eucarística, la escuchamos. Entra por el sentido del oído, pero también por el sentido de la vista vemos el pan y vemos el vino. Por medio de los sentidos se usan signos que por medio de lo que ellos significan, por medio de eso se realiza la presencia de Cristo como una presencia santificadora. Usamos el agua bendita, ese es otro signo sensible que lo sentimos en el tacto. Hasta cerramos los ojos así cuando nos rocían con el agua bendita, ¿verdad? Porque la sentimos fría. Pero viene a los sentidos el agua bendita para santificarnos. Viene a los sentidos el incienso que se use porque lo olemos y ya nos da un cierto olor a santidad. Y así, todos estos signos, los vuelvo a repetir, en la liturgia los signos sensibles significan cada uno a su manera, y cada uno a su manera realiza la santificación del ser humano. Y así, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza, y luego sus miembros, que es la asamblea, todo junto, la cabeza con el cuerpo de Cristo, ejerce el culto público íntegro. Nosotros juntamente con Cristo, como cuerpo místico de Cristo, ofrecemos con Cristo, con Él y en Él, el culto público íntegro. O sea, que tiene ahí, encompasa toda la realidad de que Dios se manifiesta a nosotros y su presencia nos santifica, y nosotros ofrecemos junto con Cristo alabanza, gloria, glorificar a Dios y darle una acción de gracia, sobre todo a través de la Eucaristía, que Eucaristía quiere decir acción de gracias. Pues bien, entonces se realiza ahí en la liturgia esa presencia de Cristo que nos santifica, y nosotros como respuesta glorificamos a Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la liturgia o de la celebración litúrgica? Por ser obra de Cristo, por ser el trabajo de Cristo como sacerdote y de su cuerpo que es la iglesia, la liturgia es acción sagrada por excelencia. ¿Sí? Fíjense bien y apúntenlo si quieren, si lo quieren recordar y meditar esto, pero es importante. ¿Qué es la liturgia? Es la acción sagrada por excelencia. Acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y con el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. O sea, la iglesia tiene muchas otras acciones. Nosotros como iglesia tenemos nuestra acción social hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia toda la gente. Esa es una acción de la iglesia cuando ejerce la caridad.
la acción misionera de la iglesia cuando sigue anunciando a los demás el reino de Dios, el evangelio. Son la actividad misionera, la actividad catequética, la actividad social, etc. Todas esas acciones son importantes en la iglesia, son esenciales, son una expresión de lo que somos. Pero nos dice que la acción litúrgica, o sea, cuando celebramos misa u otro sacramento o la liturgia de las horas, la rezamos, dice: no, ninguna otra actividad, aparte de la acción litúrgica de la iglesia, ninguna otra actividad iguala a otra acción de la iglesia. O sea que la acción más importante de la iglesia es a través de la liturgia, la acción litúrgica, porque ahí se realiza la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una acción que ninguna otra acción de la iglesia la iguala. Muy bien, pues creo que tenemos ahora pues paseito de la media hora, tal vez tiempo para un corte. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We answered yes to the call. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shea Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Quiero servirte con mi vida. Virgen de Guadalupe Radio, los saluda la hermana Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo. Y pues esta es una invitación a todos los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal o religiosa, o sienten esa inquietud de conocer más sobre su vocación, decirles que respondan con generosidad a Jesús. No tengan miedo. Jesús no te pide poco ni mucho. Jesús te pide todo, pero antes te da la gracia. Yo respondí a Jesús hace 23 años y entré a la congregación de hijas del Espíritu Santo, y pues cuando le respondes a Jesús eres feliz. Ánimo, jóvenes, respóndanle a Jesús en la vocación que Él soñó para ustedes. Que Dios los bendiga. Contribuyendo en la vida de muchas personas. Yo creo que a través de ustedes he conocido realmente el corazón de Dios. Esto me ha sanado del alma y del cuerpo por medio de la bendición para mí, para mis hijos, mi esposo y hasta mi familia que está en Guadalajara. En mi corazón un gran deseo de salir a las calles y compartir el evangelio con las personas. Fe. Me hizo cambiar mi vida. Me hizo ver la vida diferente. Esperanza. Por medio de ustedes me he beneficiado de esa gracia de ahora participar en la misa diferente. Amor. Ha transformado mi familia completamente de una manera extraordinaria. Pasa la voz. Dile a la gente que existe esta radio de amor, que los estará esperando con los brazos abiertos, como lo haría nuestra Madre María de Guadalupe. Amor, esperanza, cariño, fe. Así es.
Virgen de Guadalupe Radio te invita a que nos contactes al 830-388-3009, 830-388-3009 o a través de nuestra página de internet www.virgendeguadalupe380.com. Virgen de Guadalupe Radio, una radio diferente, hecha con el amor de Dios. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We answered yes to the call. Pues bien, regresamos, estamos de nuevo con ustedes y continuando con nuestro tema de la liturgia, cómo lo define y cómo nos da la naturaleza de la liturgia en el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Sagrada Liturgia, o conocida también como Sacrosanctum Concilium. Entonces les estaba yo hablando de que aunque la iglesia tenga muchas actividades, la liturgia, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, es la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y con el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. No la iguala nadie, ninguna otra acción de la iglesia se iguala a la importancia de la liturgia, esa presencia de Cristo sacerdote en su cuerpo que es la iglesia. Todas las otras actividades obviamente son importantes, muy importantes, pero no la igualan en su grado ni en ni en su título. Que lo más importante, la más importante acción de la iglesia es la acción litúrgica. Muy bien. Ahora el siguiente número, el número 8, nos va a hablar sobre que nosotros, como iglesia, tenemos dos tipos de liturgia: la liturgia terrena y la liturgia celeste. La liturgia terrena es aquella acción de la iglesia aquí en la tierra, que es la acción litúrgica limitada como en la parte humana, por lo menos, al tiempo y al espacio. Pero también la iglesia, al mismo tiempo que esta iglesia terrena se une unos con otros, también nos unimos a la iglesia celeste, aquellos que ya están en la presencia de Dios, sin culpa ni mancha. Los que ya están en la gloria con Dios Padre es la iglesia celeste. Entonces, pero como la iglesia no está dividida, nosotros somos una sola iglesia junto con los que estamos aquí en el mundo, junto con los que están en un proceso final de purificación, que le llamamos normalmente las almas del purgatorio, y aquellos que ya están en presencia de Dios. Todos estos formamos esa iglesia universal. Y entonces, por eso tiene dos aspectos la liturgia: una liturgia terrena
y una liturgia celestial, que nosotros, fíjense, lo expresamos esa liturgia celeste cuando nosotros vamos a aclamar a Dios a través del santo. Santo, santo es el Señor Dios del universo, que nos dice primero el prefacio que nosotros nos unimos a los ángeles y a los santos, y ahora todos unidos como iglesia a los ángeles y a los santos cantamos en una sola voz, o nos unimos a sus voces, a las voces del coro de los ángeles, a las voces de los santos que ya están en el cielo. Nos unimos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza, y ahí se expresa en esa, por ejemplo, en la parte del prefacio antes de la aclamación del santo, se expresa esas dos realidades de la liturgia terrena y la liturgia celeste. La liturgia terrena y la liturgia celeste. Por eso nos dice, en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial. Entonces, cuando nosotros entramos a celebrar la misa, nos estamos uniendo a la celebración de la Jerusalén celestial. Y por eso dice, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos. Nosotros, mientras estemos en este mundo, nuestros pasos siempre se van a enfocar y encaminarse hacia llegar a nuestro destino final, que es la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, que nosotros como peregrinos vamos caminando hacia allá, juntos caminando. Vamos hacia la Jerusalén celestial. Y ahí es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Jesucristo es el ministro verdadero del tabernáculo donde está la presencia, la total presencia de Dios. Y esto, por ejemplo, se manifiesta como una manera de que el santuario, Cristo siendo el ministro del santuario del tabernáculo verdadero. El tabernáculo verdadero es ahí donde está la presencia plena de Dios. En el cielo, en su trono glorioso, donde Cristo se sienta a su derecha, y que entonces nosotros podemos solamente a través del misterio entrar o estar en comunión con esta iglesia celeste, nuestra liturgia terrena con la liturgia celeste. Es esa manera de nosotros pregustar de la liturgia celestial o la liturgia celeste. Y entonces, como parte de unirnos a este coro de los ángeles, a este coro de los santos que siempre están glorificando a Dios, nosotros también nos unimos a ellos, cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Por eso, unidos a tus ángeles y a tus santos, nosotros también a una sola voz cantamos el himno de alabanza y cantamos Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en esa forma en que nosotros como iglesia terrena se une a la iglesia celeste? Para venerar la memoria de los santos, que esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía.
Los santos son una parte esencial de lo que es la iglesia ya glorificada. Y entonces nosotros, a través de la liturgia, nos unimos a los ángeles y a los santos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Cantamos la gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo, que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Jesucristo. Muy bien, entonces ahí está del hecho de que nosotros al celebrar la liturgia, es una liturgia terrena, pero nos unimos a los coros de los ángeles y de los santos para proclamar también a Dios a través de la liturgia celeste, la liturgia de los santos. La liturgia no es la única actividad misionera de la Iglesia. Pues para que nosotros podamos llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Y entonces llamar a la fe y a la conversión, esa es la naturaleza misionera de la Iglesia, de los discípulos de Cristo. Anunciar a todos el amor de Dios y que nos llama a todos sin distinción alguna a la salvación. Entonces ahí tenemos una acción misionera. Pero la actividad principal de la Iglesia es la liturgia. Y entonces es ahí donde invocamos a aquel en quien a quien nos ha creado. Entonces dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esto es lo que nos dice el Señor, que nos dice San Pablo a través de su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 15. Que esa es una actividad, la actividad misionera de la Iglesia, pero la actividad misionera de la Iglesia que lleva a los demás también hacia la liturgia, que es la manera de encontrar nosotros a Cristo, que nos santifica y nos hace dignos de servirle a Dios en su presencia. Creo que no sé cuánto nos quede de nuestro tiempo, para así 3 minutos. Entonces no nos queda mucho tiempo, solamente quiero concluir diciéndoles que, como nos dice, la actividad de la liturgia no es la única. Aquí nos habla, por ejemplo, de la actividad misionera. Dice, luego, por eso los creyentes, la Iglesia, proclama el mensaje de la salvación, la catequesis, a todas las gentes, y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Y entonces también, es la actividad misionera. También tenemos otra actividad muy importante de la Iglesia que ya la había mencionado, que es la obra social. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar abrigo al que no lo tiene, la bienvenida a los que son forasteros, visitar a los enfermos y a los encarcelados. Esa es la actividad social de la Iglesia. Mientras hace su actividad misionera y catequética, y mientras hace su misión de las misericordioso, las obras de misericordiosa, la acción social de la Iglesia, pero sin dejar aparte la actividad más importante de la Iglesia, que es
la acción litúrgica, porque ahí es donde estamos en plena comunión con Dios a través de Cristo. Pues bien, creo que se nos va terminando nuestro tiempo de compartir con ustedes. No me resta más que pues decirles gracias por su atención, gracias por su presencia, y pues con el favor de Dios aquí nos veremos el próximo miércoles. Y les doy aprovecho para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo miércoles. Somos el cuerpo de y a esta misma hora.